Hola, hola, mi nombre es Samantha Rodríguez y hoy me gustaría hablarles un poco de Hans Blumenberg y su crítica de la historia conceptual. Bueno, cuando hablamos de historia conceptual es usual que llegue a nuestra mente el nombre de Reinhard Koselleck, pues es tal vez el más grande exponente de esta teoría. Sin embargo, otro nombre un poco menos mencionado, tal vez menos conocido, pero igual de importante, es el de Hans Blumenberg, quien trabajó paralelamente a Reinhard Koselleck y planteó su teoría de la inconceptualidad. ¿Serán estas dos contrarias o complementarias? ¿Qué crees tú? Bueno, la respuesta es que estas dos teorías, antes de ser contrarias, son complementarias, y en este video te explicaremos por qué. Para el desarrollo de este video seguiremos el siguiente esqueleto argumentativo. Primero, veremos cuáles son los límites de la historia conceptual y cómo estos, según Elias Palti, hacen que nace la metaforología de Blumenberg. Después de ver la metaforología de Blumenberg, veremos cómo ésta se convierte en su teoría de la inconceptualidad. Y ya para finalizar mencionaremos algunas dudas y preguntas. Recordemos rápidamente que para Koselleck no existen hechos propiamente históricos que no se encuentren siempre ya atravesados por las mallas conceptuales. Sin embargo, para Blumenberg es todo lo contrario. Sí hay hechos que no están atravesados por las mallas conceptuales, hay hechos que no podemos conceptualizar, pero a este punto volveremos más adelante. ¿Y cuáles son los límites de la historia conceptual? Aunque la historia conceptual intenta encargarse de reconstruir grandes estructuras significativas, termina, en últimas, describiendo cómo son los diferentes universos conceptuales, pero no cómo se pasa de uno a otro. Es decir, la historia conceptual koselleckiana no explica ni cómo se conforman los conceptos ni cómo se reconfiguran. Y es aquí en donde Koselleck plantea la historia social como algo necesario para su teoría, pero no como algo superior a ella, tal vez como una especie de base que conforma su teoría. Una base tal vez un tanto fracturada. Para Koselleck, la historia conceptual es superior a la historia social, puesto que la historia solo sería historia en la medida en que estuviera conceptualizada. Pero Koselleck argumenta que por un lado la historia social se encarga de toda la realidad fáctica, es por ello que esta puede explicar cómo nacen y cambian los conceptos. Y por el otro, la historia conceptual se encarga de todos los modos de representación, o en otras palabras, de la representación de la historia. Pero si nos detenemos en este punto y examinamos a detalle su argumento, encontramos que es imposible hablar de algo sin que pase. Por tanto, la historia social estaría primero que la conceptual. Pero si verdaderamente fuera posible la existencia de algo así como una historia social, un plano de la realidad histórica previa a lo conceptual, puramente fáctico, desprovisto de toda dimensión simbólica, entonces toda la teoría de Koselleck perdería su sustento, puesto que sí habría historia sin conceptualizar. Habría algo antes de lo conceptualizado. Así bien, podríamos decir que Koselleck no puede definir la historia social, aunque ésta sea necesaria para poder proponer su teoría, porque ésta traería consigo el debilitamiento o la destrucción de su argumento sobre la historia conceptual. Esta contradicción o este término historia social es lo que Blumenberg llama metáfora absoluta, ya que es algo que su teoría debe postular puesto que se encuentra en su base misma, pero sin embargo resulta indefendible dentro de sus manos. No encuentra un lugar posible en ella y en última instancia demuele sus premisas y solo puede aludirse por tanto alegóricamente mediante figuras del discurso. Y es aquí en donde nace la metaforología de Blumenberg, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué plantea? Ya lo veremos.